La palabra que informa al país. La participación de la audiencia. Los contactos internacionales y los hechos que provocan la atención en el Ecuador y el mundo. A esta hora, Wilson Moposita Garcés y todos los actores de la noticia, porque Sonorama tiene la palabra. Saludando a esta hora al economista Ramiro González, quien madrugó, estuvo muy temprano y ahora mismo está cayendo una leve llovizna sobre algunos sectores de la capital de la República, hace un poquito de frío, pero el ambiente político más bien está caliente, economista. La situación coyuntural que vive el Ecuador con un diálogo nacional convocado por el gobierno frente a un levantamiento y un paro nacional convocado por las organizaciones sociales que están en las calles desde hace más de un año. Hablamos de que en julio del año pasado, en la convención de Alianza País, en Esmeraldas, en la cuarta convención, se presentó aquel proyecto revolucionario de Código del Trabajo. Eso provocó una serie de movilizaciones a un promedio de una cada 2 meses. ¿Qué decir frente a este panorama y la situación económica que no es la mejor? Tenemos bajos precios del petróleo y se advierte que Irán ingrese con más petróleo, con más oferta, y eso provoque la reducción aún más de aquellos precios. Bienvenido, economista, el país le escucha, muy buenos días. ¿Qué decir frente a esta situación convulsa que vive el Ecuador? Buenos días, Wilson, un saludo cordial a los amigos que nos escuchan esta mañana. Efectivamente, nosotros estamos muy preocupados por la coyuntura y el devenir del pueblo ecuatoriano, de la situación económica, política y social que nos toca enfrentar. Yo creo que estamos claramente ante el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en el gasto público. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para ver qué acciones debemos tomar para enrumbar la economía y la tranquilidad en el pueblo ecuatoriano. Nosotros pensamos, y de hecho el día viernes y sábado estuvimos en Bahía de Caracas, Ejecutivo Nacional del Partido Avanza, estuvimos en Bahía de Caracas justamente analizado, y lo convocamos porque estamos muy preocupados por la situación del país, y ahí analizamos profundamente cuáles son los puntos nodales que generan conflicto en la sociedad ecuatoriana y que deberíamos puntualizarlos para que podamos ya ir encauzando este diálogo, porque hasta este momento nos hemos centrado solo es que quién va a ir al diálogo o quién no debe ir al diálogo. No, yo creo que el diálogo hay que convocar a todos los ecuatorianos. Por eso nuestro documento dice al pueblo ecuatoriano y al señor presidente constitucional de la República. De tal forma que no quede excluido nadie. Nuestro documento lo estamos haciendo llegar a los medios de comunicación, obviamente al señor presidente en primera instancia, a las cámaras de la producción, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, para que obviamente no pretendemos que sea el documento, pero que sí sea la base para comenzar un verdadero diálogo y que ya comencemos a puntualizar cosas. Hemos comenzado nosotros, por ejemplo, diciendo que uno de los puntos fundamentales es el fortalecimiento del sistema democrático para impedir que se pretenda desestabilizar la institucionalidad del país. Para que no hayan subjetividades ni que se quiera decir que se quieran votar al presidente ni nada. El primer punto es ese. Estamos nosotros queriendo resolver los problemas en democracia, para desde ahí darnos confianza mutuamente y que no se diga que hay grupos golpistas por el hecho de pensar distinto. El segundo punto que a nosotros nos parece importantísimo es debatir el código de la democracia. Estamos muy prontos a 1 año y pico de un proceso electoral. Se oyen voces de que queremos implementar el sistema electrónico, de que queremos cambiar la asignación de escaños, el método de asignación de escaños. Queremos tener que nos garanticen transparencia en los procesos, etc. La desconfianza en las actuales autoridades, que han sido expresadas por varios sectores políticos y también sociales, economista. Por supuesto. Entonces, esas cosas tenemos que analizarlas como ecuatorianos con tiempo, que no nos vengan con 2 meses de anticipación a decir, este es el método, este es el sistema electrónico, que no sabemos si vamos a tener, qué software tenemos, qué mecanismos de auditoría vamos a tener, etcétera. Queremos ir con confianza los ecuatorianos a un proceso electoral. Buscar acuerdos tendientes a respetar la Constitución Política de la República.
Nos dijeron que era la mejor constitución que va a durar 300 años, que es la constitución más avanzada del planeta. Bueno, respetémosla, démosle espacio a la constitución para que vaya madurando y que dé sus frutos si es que efectivamente era buena la constitución. Pero no nos metamos en este momento a hacer reformas a la constitución y con mecanismos y enmiendas que están cuestionadas. ¿Ustedes consideran que este es un tema que debe ingresar en el diálogo nacional? Por supuesto. Más allá de que ya tiene un camino franqueado constitucionalmente, porque claro. Vamos a decir que si pasa el filtro de la Corte Constitucional y ahora está en manos de la Asamblea, ese es el camino. Bueno, pero justamente eso es el diálogo que se necesita para darle tranquilidad a este país. Todos los sectores hablan de las reformas o enmiendas constitucionales por supuesto. Como un tema fundamental. Básico. Que esa sería quizá una medida de confianza, que el presidente ponga al debate nacional. Aunque no se someta a una consulta popular todavía, claro. Que sea el diálogo el que determine si va o no va, ¿no es cierto? Por supuesto. Y de ahí entramos ya a la parte económica, que nos preocupa mucho. Nosotros pensamos que deben haber reuniones con sectores productivos, artesanales, microempresarios, pequeños, medianos y grandes productores, donde se discutan medidas tendientes a, primero, la recuperación del aparato productivo. Estamos viendo que en este año el PIB está cayendo, que posiblemente decrezca, que entremos en un proceso de recesión. Entonces, lo que nosotros estamos llamando es básicamente a que nos pongamos de acuerdo para mantener el poder adquisitivo de los salarios y los puestos de trabajo que tenemos ahora. Uno de los grandes logros que ha exhibido la Revolución Ciudadana es que ha logrado bajar el desempleo. Sería terrible que acabe su mandato con niveles de desempleo superiores a los que encontró en el 2006. Queremos ayudar, queremos que nos dejen ver cuáles son esos mecanismos. Pero una nueva clasificación determina más bien que prácticamente el desempleo está en unas cifras bastante bajas, es menos del 4%. Efectivamente, Wilson. Porque hay ahora empleo adecuado, empleo inadecuado, empleo directo, indirecto. Esas son las cosas, pero lo que queremos nosotros es que en este semestre es el que se va a sentir efectivamente el precio de la crisis y el costo de la dolarización. Mire usted, el peso colombiano cerró el viernes, ayer no tuve tiempo de ver, pero el viernes cerró a $2,740 pesos por dólar. Pesos por dólar. Y se dice que va a llegar a 3,000 en septiembre. 50% de devaluación en 6 meses. Eso nos va a acabar la economía ecuatoriana. Entonces, tenemos que no podemos competir. Porque no podemos competir, pues. Y tenemos un convenio suscrito con ello. Establecer parámetros para que den confianza al empresario, para que se incentive la inversión, sobre todo buscar la estabilidad jurídica para lograr este propósito. Verlo al país más allá de este año y medio. Ponernos de acuerdo y decir, mire, en 6 años, es decir, lo que falta de este gobierno y el próximo, no se van a topar temas tributarios, no se van a topar incentivos, nada. Las cosas van a quedar así. Pero del otro lado, ¿cómo soluciona la situación económica del país que es apremiante? ¿Cómo soluciona? ¿De dónde saca recursos? Porque esa puede ser también otra forma de asfixiar la economía. Claro. Y finalmente que termine eclosionando el tema económico. Mire, y nos pase factura posteriormente a los ecuatorianos y le pase factura políticamente al propio gobierno. Exactamente, Wilson. Lo que queremos es que se den el marco legal, fijo, para que el empresario busque ganar dividendos por sus inversiones y no le va a convenir pagar el 5% para salir capitales y para ganar el 1% afuera. Si le damos seguridad y todo, va a invertir acá en el país y va a generar empleo. Establecer en forma urgente políticas que se reactiven las líneas de crédito en los sistemas financieros y en el sector público también. Producto de que bajaron los depósitos, como usted sabe, cerca de $2,000 millones en el primer semestre, también se redujo obviamente las líneas de crédito en el país. Hay que ver la forma como reactivamos esto para seguir dinamizando el aparato productivo y que no entremos en un tobogán de caída de la economía ecuatoriana. Discutir sobre los niveles de endeudamiento, porque todavía dicen unos que necesitamos 9,000, otros 6,000, otros 5,000. Mire, ponernos de acuerdo como país, decir, a ver, necesitamos 6,000 millones y vamos a buscar un financiamiento que no sea solo el chino, sino busquemos otras alternativas. Para tapar el hueco fiscal. Pero como país, ¿no es cierto? Porque si hemos visto que se agotó el modelo de crecimiento basado en el gasto público, busquemos alternativas y veamos cómo vamos solucionando estos temas, porque de lo contrario, mire usted, cuando nosotros quisimos hacer una titularización de la cartera del BIES, la pudimos hacer al 6.5%, ahora que la quisieron hacer era al 11 y 12%, entonces es una barbaridad. Entonces tienen que vernos como país que estamos
consolidados y decimos, bueno, esto lo vamos a respaldar y vamos a buscar créditos de esa naturaleza. Buscar incentivos para el desarrollo del sector inmobiliario. Es una preocupación del gobierno, dice que quiere democratizar la propiedad. Perfecto, pero hagamos propietarios, no arrendatarios. Hagamos políticas de vivienda popular, que ya el presidente incluso la diseñó, pero que no le han dado el empuje necesario para eso. No han operativizado el tema. Exacto, y con eso podemos generar muchas fuentes de empleo. La construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Discutir una auténtica política de desarrollo agropecuario y agroindustrial. Hemos pasado 8 años y no hemos logrado mejorar los niveles de competitividad en el sector agropecuario. Los niveles de productividad siguen muy bajos, ¿no? Y que no nos pase que nos hemos pasado 8 años peleando con la fiebre aftosa y que el año que nos toca, que ya nos liberan del tema, estamos importando ganado. Eso no nos puede volver a pasar y en los otros productos tampoco. Ahora, Ramiro, ¿por qué no asimilar que este diálogo, como asimilan los demás sectores, tiene la misma lógica que los 8 años anteriores? Porque aquellos sectores que van a salir a un levantamiento y a un paro desconfían de la palabra del gobierno, dicen, nosotros participamos en diálogos en la ley de aguas, participamos en el COIF, los médicos, y todos ellos tienen sus sorpresas, porque dicen, acordamos una cosa y finalmente terminaron imponiendo otra. ¿Cómo entender que esta es una nueva dimensión del diálogo? ¿O qué características tiene este diálogo? Yo creo que la situación económica del país tiene que hacer cambiar definitivamente la posición del gobierno. Porque este momento, hoy día de mañana vi el petróleo está a 47.5 WTI en el internacional. Eso rebájale unos 5, es decir, claro, que el petróleo nuestro está en $43. No el más crudo oriente debe tiene estar un castigo alrededor de $43. Entonces, eso debe hacerlo pensar. O sea, yo aspiro que las declaraciones hechas por el presidente, decir que hasta $20 no nos da eso. Bueno, el presidente ha dicho, lo peor ya ha pasado en el ámbito económico, lo peor ya ha pasado en las movilizaciones. Bueno, todo lo peor ya ha pasado, ahora vamos a cosechar. El buen vino está por venir. Bueno, tomando las frases del Papa Francisco, lo ha repetido el presidente, todavía el buen vino no nos tomamos todavía. No, así es, pero la situación es distinta y entonces en el diálogo hay que hacerlo. No vaya a convertirse en vinagre en vez de vino, Exactamente, que sea muy, muy amargo para todos los ecuatorianos, no solo para el gobierno. Buscar el sostenimiento de fondos de pensiones tanto del ISFA, del IES, ISFA e ISPOL. Siempre estamos viendo que hay cierta disconformidad en los militares, en la policía, en los jubilados. Bueno, sentémonos a ver cómo efectivamente financiamos esos fondos, pero que sea transparente, claro, de tal forma que dé tranquilidad a las Fuerzas Armadas, que dé tranquilidad a la policía y que dé tranquilidad a los millones de ecuatorianos que estamos afiliados a la Seguridad Social y que ese 40% que se quitó lo sustituyamos de alguna forma, pero no podemos dejar a un fondo abierto así para que cuando los que no nos hemos jubilado todavía no tengamos con qué jubilarnos. Pero bueno, la garantía que pusieron en esa reforma es de que va a entregar el Estado lo que necesite cuando necesite, que algo es etéreo. Claro, pero o sea, yo te ofrezco y busca quien te dé más o menos. Porque a lo mejor esto tendrá que afrontar dentro de 12 años otro gobierno. Claro. Entonces, y no sé en qué circunstancia esté ese gobierno, en la economía del país, exacto, si tendrá posibilidades de responder o no. Una sociedad responsable ahorra año a año, mes a mes, para poder tener resultados en 40 años. Porque si no, imagínese usted, lo que le tocó al propio presidente, ¿no es cierto? Desembolsar casi $2.500 millones por los atrasos de otros gobiernos. Eso no es posible. Y ahora cuando hay más afiliados a la Seguridad Social, ese monto ya no será de 2.500, será de 7.500, 8.000 millones. ¿Y quién va a tener esa plata para hacerlo? Discutir la forma de financiar el acceso universal a la salud, ¿no? Si nos han dicho que el sistema primario de salud, de atención primaria de salud, es la que nos va a permitir frenar casi el 80% de las patologías. Bueno, invitemos al sector privado a que se involucre en esto, ¿no es cierto? Veamos, nosotros hemos planteado la creación de una administradora de fondos de salud para la administración de la salud, que el Ministerio de Salud solo se quede como un órgano rector y que los hospitales entren a competir en eficiencia y darles recursos de acuerdo a su productividad. Proponer mecanismos para la sostenibilidad del sector educativo. Efectivamente hemos logrado hacer infraestructura y todo, pero necesitamos plata para investigación que esté relacionada al sector productivo, para nuevas tecnologías, para que los estudiantes estén de acuerdo. Ahora mismo estaba leyendo una noticia ayer que el Ecuador es de los países más atrasados en tecnología en América Latina. Entonces no podemos quedarnos al rezago en ese tema. Discutir la actual ley de herencia. La actual. No el proyecto. No el proyecto, sino la actual. Y si es que hay puertas por donde están saliendo los evasores, bueno,
Cerrarle las puertas a ese 2%. A ese 2% que sí. quiere evadir, pero no nos freguen a todos los ecuatorianos. O sea, por el 2%, una ley para todos. Ley para todos, por no favor. es posible. Dialogar para lograr una auténtica descentralización de los territorios, esto es fundamental, y fortalecer la acción de juntas parroquiales, municipios y gobiernos provinciales, de tal forma que no se interfiera en la autonomía de los gobiernos locales. No es posible que todavía los gobiernos locales quieran hacerse cargo de determinadas áreas, pero dicen, ¿sabe qué? No hay plata. Entonces, ¿cómo se van a hacer cargo? O hay otra situación más grave todavía. Si te cambias de partido, te damos la plata y te atendemos. Eso no es democracia. Si firmas este documento, te doy hay plata. dinero. Y si no, Un chantaje permanente a los alcaldes. No es posible. Hay que respetar al alcalde, que es el ciudadano más cercano en poder a la y ciudadanía. además que fue elegido. Fue elegido, que respeten eso. Eso es democracia. Que ganen en elecciones. Ellos dicen que no hay que desestabilizar, pero ellos desestabilizan los gobiernos locales. Eso no es posible. Eso no puede darse en una democracia. A través de los recursos se desestabiliza. Por supuesto. Porque además generas una desconfianza en la población, porque ya toda la parte ideológica, toda la parte de reforzamiento que nos estamos haciendo los partidos políticos, queda en el aire, porque el alcalde no se ve en otra disyuntiva que si no irse con el gobierno, porque si no lo matan de hambre. Eso no es democracia. Presionados. Y entonces ese pobre alcalde, aparte de que no hay recursos, queda desprestigiado entre su comunidad porque se cambió de camiseta, porque no pudo hacer las cosas, y la democracia va de tumbo en tumbo. No puede haber ese tipo de cosas. Y eso lo han vivido los alcaldes. Nosotros lo estamos viviendo. 3 alcaldes ya se han ido a país. 3 alcaldes de ustedes. Exacto. Han tenido que irse a país. Han tenido que irse a país porque los presionan. Bueno, ahí usted mire lo que sucede también con la reunión de alcaldes que se produjo en la ciudad de Guaranda. Ramsés Torres estaba tratando de lograr de que las enmiendas ingresen, al menos eso es lo que decía, que las enmiendas ingresen en una declaración de los alcaldes. Finalmente eso no sucedió. No sucedió. Analizar con profundidad para establecer el tamaño adecuado del Estado. No estamos diciendo ni que es grande ni pequeño, sino que analicemos. Analicemos si necesitamos más profesores, si necesitamos más médicos. Más policías, más policías. O veamos militares. Si no necesitamos el Ministerio de la Felicidad, si no necesitamos los superministerios, si no necesitamos un montón de gastos. Usted se refiere al del buen vivir, a la Secretaría del Buen Vivir. Exactamente. Entonces, mire usted, no estamos catalogando, ni diciendo, ni criticando, sino dialoguemos sobre eso y pongámonos de acuerdo. Venta inmediata de los activos en manos del sector público. Nos referimos sobre todo a los incautados y los que están en el Banco Central. Que haya mecanismos transparentes. Fíjese usted, la UGDEP acabó. Otra vez pasó al Banco Central los bienes y no se los vende, y se están destruyendo departamentos, edificios, fábricas, etcétera, que si se los hubiera vendido a su tiempo hubiéramos sacado muchos recursos. Ahora destruidos o quebrados van a tener menos recursos, pero mientras más tarde lo hagamos, menos recursos habrá. Pero bueno, se hablaba de 6 meses, al menos en los medios de comunicación social. Y yo creo que después del 2008, fue en julio del 2008, sin mal no recuerdo. Y yo creo que ha pasado más de 6 meses, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, habrá que analizar el tema. Pero aquellos medios de comunicación, dicho por algunos sectores sociales políticos, han sido más bien utilizados desde el gobierno como una plataforma para expandir su política. Y ahora que estamos en crisis, bueno, en vez de poner impuestos al pueblo ecuatoriano, vendamos esos activos que vayan a ayudar a la crisis fiscal que está atravesando el país. Análisis de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, en el marco de la equidad y justicia social que garantice la gobernabilidad y el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico de conformidad con la Constitución de revisar, reformar esa ley que ya está aprobada. Pues. Exacto, hay una inconformidad en Galápagos, otra vez hay paros estas semanas, y veamos, porque obviamente esa gente hace un esfuerzo enorme. Una cosa es vivir en el archipiélago y otra cosa es imaginarnos lo que pasa allá. O sea, nosotros hemos ido a conversar con la gente y realmente que no te llegue el barco, que no llegó los materiales de construcción, que no tienes el médico adecuado, que tienes que alquilar una ambulancia para ir al único hospital que hay en la isla. Es decir, son cosas que debemos meditarla. Diseño de una política de seguridad ciudadana permanente para que la población se sienta protegida y pueda desarrollar con éxito y sin temores sus actividades diarias. Es decir, ponernos de acuerdo en una política de Estado de seguridad. No que cada ministro del Interior que llegue quiera cambiarlo o hacerlo, sino como país, esto es lo que vamos a hacer, estos recursos vamos a poner para darnos seguridad. Y finalmente, garantizar el derecho constitucional a la privacidad de los ciudadanos que utilizan nuevas tecnologías, especialmente en lo referente a la comunicación.
¿no es cierto? Y transparentar los mecanismos utilizados por el Estado para la interferencia de comunicaciones en casos judiciales. Estas denuncias de supuesto espionaje. Exactamente. Que nos sintamos no vigilados, este gobierno del gran hermano que nos anda vigilando todo, no. Que los ecuatorianos sintamos tranquilidad de que podemos desarrollar nuestras actividades y que no tengas que decir, vea señor, por favor, apague la radio por lo menos para poder hablar porque me está escuchando usted, pero apague su radio, porque así pasa en algunas situaciones. Economista, es una plataforma que casi que coincide con el Frente Unitario de Trabajadores. Por supuesto. Están conectados, están enchufados. Lo que les falta, y le digo yo, es el acceso a la universidad, claro. Porque eso también ha sido criticado desde ese... Eso es el tema del acceso a la universidad y de la educación que hemos planteado. O sea, hacer un análisis general de cómo hemos hecho la reforma educativa y veamos qué soluciones le damos, ¿no es cierto? Entre esos, obviamente, está el tema del acceso a la universidad. Mire, no pretendemos con esto cubrir todas las cosas, pero yo creo que esto ayudará a calmar a muchos sectores que tengan tranquilidad en su accionar diario. O sea, estamos viendo que no solo el petróleo está cayendo, ha caído a la mitad de precio el precio del atún, del cacao, del banano, etcétera. La disminución de exportaciones. Es decir, tenemos problemas que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Porque imagínese, Wilson, que después de 6 meses tengamos los mismos indicadores de 8 años después de habernos gastado los cientos de millones de dólares, de miles de millones que nos hemos gastado. Llegar a indicadores de nuevo fatales. No puede ser eso. ¿En ese camino vamos? Por supuesto que sí. Entonces hay que parar a tiempo esta caída de la economía. Economista, hay una pregunta que se cae de madura, digo yo. ¿Cómo aguantó tanto tiempo dentro del gobierno si tiene una posición absolutamente contraria en varios aspectos? Bueno, o usted expresaba al interior del gobierno sus opiniones. Le digo porque esta es una posición contraria a varias políticas del gobierno. Pero yo no sé cómo se aguantó, avanza dentro del proyecto político, dentro del Frente Unidos y dentro del gobierno usted. A ver, cuando nosotros estuvimos ahí logramos recuperar 2.500 millones de dólares para las pensiones jubilares de los ecuatorianos. Con eso se pudo hacer más hospitales, se pudo pagar mejores pensiones, se creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Se mejoró el seguro social campesino, se dieron líneas de crédito para el sector, lo que estamos planteando aquí. Cuando nosotros estuvimos ahí, el sector de la construcción creció al 24%, ahora está a 0 de crecimiento. Entonces, es coherente con lo que hemos hecho, mi querido Wilson. El diálogo que estamos planteando con los sectores empresariales, ¿quién lo comenzó? Este servidor cuando estuvo en el Ministerio de Industrias y logramos que los sectores se sienten con el presidente de la República para tratar los aspectos. Ellos presentaron un documento generando confianza para que se invierta en el Ecuador. Todo eso lo hicimos nosotros. Entonces no es que estamos en desacuerdo, sino que estamos diciendo, por Dios, sigamos, no botemos al tarro con lo que hemos hecho. Entonces no hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Nosotros hemos manifestado esa preocupación cuando yo ¿O es que saltaron a la orilla cuando el barco empezó a hundirse? No, porque las cosas... Porque puede advertirse como un oportunismo también. No. Y le digo sincera y frontalmente, porque la gente puede estar escuchando y dice, bueno, el señor hace 8 meses acaba de irse del gobierno, un poco más. A ver. Y ahora es opositor y está viendo todas las costuras de este gobierno. Yo no soy opositor. Digo yo. No, yo no soy Puede opositor. ser una interpretación. Mire, mi partido no es un partido opositor, mi partido es un partido que propone cosas para solventar la crisis. Porque del grito de un lado y del otro, ¿quién sale perdiendo, Wilson? El pueblo ecuatoriano. Aquí no se necesita personalismos ni gritar, porque es muy rentable gritar en el corto plazo. No pudo hacerlo desde adentro, digo yo. Bueno, pero yo tenía una función que cumplir y en esa función he hecho lo que pienso. Eso está claro, pero le digo, ¿el presidente escuchaba cuando participaba usted en esas reuniones? Tanto escuchó que lo sentamos con los sectores empresariales y también con los trabajadores para que discutan cómo fortalecer el modelo económico. Pero los resultados... Mire, después se cayó eso. Después de la reunión con los empresarios, salvaguardias. Después de la reunión con los trabajadores, ley para la justicia laboral. Entonces, ¿de qué diálogo están hablando? ¿Cómo recobra la confianza? Por eso mismo le estoy diciendo, cuando yo salí no fue por oportunismo, sino porque simplemente quitaron el 40% y yo no podía estar de acuerdo. Cuando yo había recuperado para el IES 2.500 millones y de un rato para otro dicen, ¿sabe qué? No hay esa deuda. ¿Cómo me iba a quedar yo ahí, mi querido Wilson?
¿no? Entonces, desafortunadamente, después de mi salida, pusieron la ley de herencias, pusieron la ley de plusvalías, pusieron lo de los médicos, todo después de que nosotros salimos. Entonces, yo no puedo ser responsable de aquello. O sea, el gobierno decidió dar un vuelco. Pero y esta nosotros es la no estamos última de acuerdo. parte, la última parte del gobierno, pues estamos hablando de algunos meses. Pero todo lo demás ha sido impulsado a lo largo del tiempo. Yo no era presidente de la República, yo era Sí, presidente yo del sé, yo IES, sé. y en el IES hice lo que tuve que hacer, le di respuestas a los jubilados, a los afiliados, duplicamos el número de afiliados, construimos 28 hospitales, reconstruimos la mayoría, equipamos la mayoría, nunca les faltó una pensión a los jubilados, las medicinas, todo estuvo en regla. Pero yo no puedo seguir, después de 2 años y medio que salí del IES, seguir siendo el culpable de las cosas. No, pues cada uno en su responsabilidad. Y nosotros cuando estuvimos en el ministerio, visitaba 2, 3 fábricas por semana para que haya confianza, para decirles, mire, este país es un país próspero. Yo lo manifestaba, mire, este país está todo por hacerse, aquí hay que invertir las cosas. Pero después se van en contra de lo que todo se había hecho. Ya, eso ya no es culpa nuestra, que lo hagan después de lo que uno está. Pero nosotros lo dijimos a su debido momento y al interior del gobierno. Economista, esta carta no ha tenido respuesta todavía. No, es que recién fue el sábado. El sábado, por eso le digo. Sí. Pero la han enviado ya. Sí, o le están enviando. La estamos enviando, sí. Ahora, bajar el paro o el levantamiento, es decir, echar abajo el tema, yo le veo bastante difícil, porque las posiciones y las cartas están jugadas ni ya. Ni es nuestro objetivo. Porque alguien puede suspicazmente advertir que nosotros está tratando de quemar un fusible para poder atemperar los ánimos de los manifestantes. Nosotros hemos dicho muy claramente, nosotros respetamos como el que más el derecho que tiene la CONAIE y los trabajadores de expresarse como ellos lo deseen. Más allá de que sean 20, 30, 40 o 50 pelagatos. No importa, un ciudadano tiene derecho a expresarse. Y eso hay que respetarlo en democracia. Y nosotros hemos dicho muy claramente, nosotros respetamos, es más, pelearíamos para que ellos tengan ese derecho y se les respete el derecho para eso. Pero nosotros estamos poniendo, una vez que se ha indefinido, ¿y qué hacemos? ¿Tumbamos el gobierno? ¿De eso se trata? No hay camino. O sea, al menos si se respeta la Constitución. A ver, yo creo que ahí sí vamos a tener diferencias. En las anteriores situaciones. Vamos a tener diferencias porque un quiebre del sistema democrático daría al traste con la dolarización incluso. Y ahí tendríamos 10 años de penuria del pueblo ecuatoriano. Pero todos han repetido que no buscan eso, pues. Pero es que la situación no es que se busca, sino que con los actos se hacen esas cosas. Entonces, ¿después qué vamos a tener? ¿Quién va a querer invertir? 10 años de inestabilidad, habrán presidentes que duren 6 meses. ¿Eso es lo que queremos de nuevo para el Ecuador? ¿O queremos la sensatez y sentarnos a dialogar? El presidente nos puede ganar en la pelea porque él tiene medios, él tiene todo lo que... Pero sentémoslo y quién sabe ahí gane el pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra filosofía, mi querido Wilson. Pero el discurso del presidente de la República, ¿usted lo ha escuchado? Por supuesto. Claro, las acciones son otras. Ahí está el canciller con 2 meses de vacaciones para fortalecer las bases de país. Y a lo mejor sea no únicamente para sentarse a dialogar, sino para llenar la plaza de la independencia. Como dijo el presidente de la República, tenemos que activar, mostrando que existe el temor de que el pueblo se tome esa instancia. Mire, revelando el temor que tiene. Así lo dijo Gutiérrez, así lo dijo Abdalá y toda la cuestión. El asunto no es llenar o no llenar la plaza. Los políticos sabemos cómo llenar una plaza grande o una plaza de San Francisco. El asunto es el descontento que, a diferencia incluso de los otros actos que se hicieron en el pasado, el descontento es nacional. Ya las marchas no son solo en Quito, las marchas son en Guayaquil, en Cuenca, en Zamora, en Puerto Viejo, en Ambato. Entonces, eso debe hacerlo reflexionar al gobierno. Pero ¿cómo entender que el presidente considera que son muchísimos más? Lo viene repitiendo cada intervención. Bueno, ¿es que acaso está secuestrado por un grupo que le dice, presidente, tranquilo, porque son pocos nomás los que están descontentos? Los demás, todo el pueblo está con nosotros. Y esa es la percepción que tiene el presidente. Estamos claros que quien le da la información al presidente es una información errada. Decir que en Guayaquil hubieron 30,000 personas, sí, por favor. Cuando el Ecuador entero vio cuántas personas estuvieron ahí. Pero o decir que en la marcha de Quito hubieron máximo 5,000 personas. Eso es no querer ver la realidad. Había un artículo muy bueno que decía que no se lograba ver efectivamente lo que estaba pasando, sino que era su propia realidad. Entonces, con el diálogo se va a hacer ver estas cosas, pero no podemos llevarlo al país al precipicio. En este momento, como usted bien lo manifestó al inicio, la crisis económica no nos da chance para eso.
La crisis económica lo que necesita es diálogo para salir adelante, porque si no, vamos a tener serios problemas. No quiero ser pitoniza, ni mucho menos. ¿Quién debe dar el primer paso? ¿El gobierno? Porque hay muchos sectores que dicen, si ingresa las enmiendas constitucionales al diálogo, esa es la primera señal de confianza, claro, y estamos dispuestos a sentarnos. Por supuesto. Pero si es que no sucede eso, porque ya lo han repetido en varias oportunidades, todos los actores, las enmiendas ya tienen su rumbo, su camino, y en diciembre vamos a aprobar el segundo debate. Entonces la gente dice, no, Wilson, pues, afortunadamente... No entendieron el mensaje. Exactamente. Afortunadamente la mayoría ya no está en la asamblea. La mayoría está en la ciudadanía. En las calles. En las calles. Entonces, si insisten en poner esas leyes, si insisten en la reelección indefinida, las cosas se pueden prender de mala manera en el Ecuador. Porque ya incluso la gente que estamos por el diálogo, que estamos tratando de salvar la situación, ya tendremos que tomar otra posición. Pero mientras haya la posibilidad de dialogar para salvar la economía, para que no se... Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Economista, muchas gracias. Muchas gracias. Esta carta la van a entregar al presidente en las próximas horas. Exactamente. Y además, esto también es a la ciudadanía. Bueno, los oyentes de Sonorama que se escuchan en todo el país han escuchado, pero evidentemente van a hacer una proclama mucho más amplia. Totalmente, así es, estamos en eso. Porque como digo, recién ayer... Y a los actores sociales, políticos también. A todos, a los partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, les estamos haciendo llegar este pequeño aporte para dialogar en el país. Muchas gracias, economista. Muchas gracias a usted. El economista Ramiro González, presidente del Partido Avanza en Diálogo con Sonorama. Nos vamos a la pausa, no se vayan. Innova exonerado desde $21,990. Toyota es movilidad para todos. Aplica restricciones. Me gusta vivir tranquilo y en paz. Es emocionante aprender todos los días del mundo y que el mundo aprenda a vivir conmigo, sin importar mi discapacidad.